el día de hoy. Bueno, básicamente la sesión del día de hoy eh, busca abordar todo lo que tiene que ver directamente con el Sistema Nacional del Deporte, pero puntualmente con el Ministerio del Deporte y todo su trasegar histórico a nivel del proceso en Colombia. Entonces, bien, entender que el Ministerio del Deporte es dentro del sistema jerárquico del Sistema Nacional del Deporte, pues está a la cúspide como el ente rector a nivel nacional del deporte en Colombia. Pero este Ministerio del Deporte, pues no siempre fue un ministerio. Bueno, antes de arrancar con la temática, cuéntenme ustedes qué saben o que han escuchado pues de la transformación que ha tenido Coldeportes y el Ministerio de Deporte. Los escucho. Dos aportes así puntuales. Oh, por Dios. Nadie, ni idea. Así se equivoquen. No, profe, pues básicamente lo que habíamos visto antes, que antes era un departamento y se convirtió en ministerio y nada, pues lo que tú decías que es como el número uno a nivel jerárquico, a nivel del deporte. Bueno, Cristian, tú nos habías explicado eso en la sesión hace, bueno, unas semanitas, ¿no? señora Man, sí. Listo. Entonces, digamos que lo retomo por ser el ente rector del Sistema Nacional del Deporte en Colombia, pero como les decía, pues no ha tenido un trasegar a nivel de la historia y una serie de transformaciones institucionales que le han dado tanto nivel jerárquico como su representación orgánica. Entonces, me retomo al decreto 2743 de 1968, en el cual básicamente se crea el Consejo Nacional y el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. Digamos que ese es el instituto inicial que aborda todo lo que tiene que ver pues directamente con el deporte. Como un órgano consultivo que le permite, digamos, que al gobierno nacional empezar a establecer políticas públicas en relación al bienestar comunitario y la recreación. Básicamente, digamos que está enfocado también en la educación física y el deporte a nivel nacional. En cuanto a qué va a asesorar al gobierno, pues formulación de la política pública, desarrollo y evaluación de la política nacional en relación pues al bienestar comunitario, a la recreación de la juventud y el fomento de la educación física y el deporte a nivel nacional. Entonces digamos que aquí empezamos a identificar tres factores comunes. Uno, bienestar, recreación de la juventud, desarrollo de educación física y deporte. Entonces, digamos que ahí ya vamos identificando algunos conceptos que se van a ir desarrollando a partir del trasegar histórico que les presento. También una de las funciones de ese Consejo Nacional, emitir conceptos sobre planes, programas y proyectos del gobierno en relación pues a la educación física, deporte y programas de bienestar. Y finalmente, como es un organismo consultivo, también formular recomendaciones al gobierno, es decir, que si el gobierno consulta al Consejo, pues también va a hacer su emisión de juicios frente a, digamos que las normatividades, los organismos oficiales que también están en dirección o en pro de la educación física y el deporte y el fomento pues de las organizaciones y actividades de bienestar. Entonces, ese Consejo Nacional, digamos que desde su estructura orgánica, desde su, digamos que, ¿cómo se llama? Desde sus estatutos, se me había ido la paloma, establece reuniones, una reunión cada 2 meses y digamos que el periodo de duración de estas personas que conforman el Consejo Nacional es de 2 años y está a cargo directamente del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, que sería quien se transformaría en Coldeportes y posteriormente en el Ministerio. ¿Por qué le retomo el Consejo Nacional del Deporte? Porque es un ente consultivo que está adscrito al Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte y digamos que tiene inferencia dentro de toda la política pública nacional en pro del deporte. ¿Listo? Ese consejo está conformado por
ministro de Educación Nacional, ministro de Salud Pública o sus delegados, ministro de Defensa, director del Fondo Universitario. Recuerden que hace unas sesiones les hablaba sobre estas alianzas universitarias, director del SENA, gerente de la Corporación Nacional de Turismo, presidente del Comité Olímpico Colombiano y 3 delegados de las asociaciones deportivas de carácter nacional reconocidas por el Ministerio de Educación. Miren quién es el ente rector acá, y o los representantes elegidos por las mismas, 3 delegados de las asociaciones juveniles y un delegado de la organización profesional que agrupa, digamos, a periodistas del deporte. Básicamente, dentro de las funciones del Instituto Colombiano está desarrollo y ejecución de planes de estímulo y fomento, elaborar con el Ministerio de Educación planes de fomento y estímulo a actividades de bienestar y recreación de la juventud, promover actividades de cooperación con los departamentos, municipios, organizaciones y asociaciones, asistencia técnica en cuanto a los recursos económicos del instituto, apoyo en los procesos de instalaciones deportivas, de dotación, contratar técnicos y formar técnicos, entrenadores e instructores nacionales, bueno, y promover y estimular actividades tendientes a promover la recreación, el deporte y las actividades folclóricas. Si ustedes se dan cuenta, subrayé con 2 colores diferentes dentro de la información porque me llama mucho la atención dentro de la normatividad o dentro de las funciones que tiene este Instituto Colombiano de la Juventud, las condiciones de moralidad, salubridad y disciplina como una de sus funciones, es decir, que dentro de los planes y programas que ellos desarrollan, buscar la moralidad, la salubridad y la disciplina dentro de los procesos deportivos era sumamente relevante, y también entender que se promueven actividades en torno al deporte, la recreación y las actividades folclóricas. Entonces aquí ya empezamos a orientar un poquito por dónde era que estaba direccionado el Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte, que se concibió por el decreto 1050 de 1968. Listo, paso a la ley 49 de 1983, y en esta ley básicamente se constituyen juntas administradoras seccionales de deporte y se reorganizan las juntas municipales de deportes. Y bueno, otras disposiciones que también son inferentes a los procesos deportivos. Entonces, están compuestas por departamentos, intendencias, comisarías en el Distrito Especial y en Bogotá. Tienen unidades administrativas de orden nacional, son o contienen su personería jurídica y su patrimonio de operación o su presupuesto propio. Estas juntas administradoras, pues como son seccionales, tienen, digamos que sus diferentes sedes, por decirlo así. Básicamente la tarea de esas juntas es fomentar, impulsar y ejecutar en el territorio y en su jurisdicción, ojo, porque como son sectoriales tienen un territorio de operación. Entonces en ese territorio ellos operan o desarrollan planes, programas de cooperación con o en articulación con estas entidades territoriales directivas para la formación de lo que se llaman juntas municipales de deporte. A partir de esas juntas municipales de deporte, entonces pueden viabilizar la construcción de instalaciones deportivas, digamos que tener cierta inferencia en los recursos, administrar deportiva y económicamente esos escenarios deportivos que se crean o que se construyen, y a partir de esa adjudicación de escenarios también generar planes, proyectos que beneficien a la comunidad, y digamos que incluir dentro del presupuesto anual un porcentaje para el mantenimiento de estos mismos escenarios deportivos, generar estatutos y reglamentos que permitan el funcionamiento pues de estos escenarios y de estos programas. También pueden determinar la planta de personal y señalar las funciones correspondientes a estas juntas municipales. ¿Listo? Todo pues va de la mano con el instituto. Voy ahora al decreto 3115 de 1984, por el cual se crea la Escuela Nacional del Deporte. ¿Han escuchado ustedes sobre esa escuela? No, por mi parte no. No, nada. Bueno, resulta que esta escuela, digamos que tiene una inferencia a nivel nacional por el aporte y ¿La la de Cali, profe? alianza. Exactamente. ¿No Sí, fue una señor. pregunta esa la de Cali? Sí, señor. Sí, señor.
Esa es la de Cali. ¿Qué pasa con esa de Cali, James? Cuéntanos. Bueno, digamos lo que eso es una escuela donde se pueden ir a capacitar o donde se pueden formar las diferentes personas o individuos como entrenadores deportivos. Esa escuela Ajá. tiene innumerables o tiene muchas ramas del deporte, entre ellas fisioterapia, bueno, entre otros. Bien. ¿Qué nos iba a decir el otro compañerito que activó el micrófono, Gerson? ¿Nos ibas a contar algo? No, parece que no. Bueno, continúo. Efectivamente, esa escuela tiene domicilio principal en Cali. Es una unidad administrativa especial, por eso digamos que la retomo dentro del proceso. Y está también adscrita o dependiente al Instituto Colombiano de la Juventud y el No, Deporte. profe, ¿Cuál es el es lo nombre? que estaba comentando el compañero, es como un ente de formación profesional. Sí. Sí, señor, efectivamente, es una entidad de formación profesional. Bueno, en ese caso, en ese momento era de formación tecnológica. Tengan muy presente este nombre, Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte con Deportes, porque esa Escuela Nacional del Deporte está adscrita al instituto. Como ustedes ya lo mencionaron, el domicilio principal de esta entidad pues es en Cali. Sin embargo, digamos que dentro de la junta directiva se cuenta con personal de Coldeportes, es decir, que pues, como Coldeportes o en ese caso el Instituto Colombiano tenía sede en Bogotá, digamos que al tener afiliación con la Escuela Nacional del Deporte también les dan la viabilidad de poder abrir otras sedes a nivel país. Como nos lo comentaba también Gerson, pues es una institución de educación superior de carácter tecnológico que permite la formación en diferentes programas que tienen afinidad al deporte. Digamos que Escuela Nacional, digamos, ahí lo que nos presentan es Escuela Nacional de Entrenadores o Centro de Capacitación Deportiva de propiedad del instituto. No tengo claro cuáles eran los programas que ofertaba, sin embargo, sí es importante porque es una entidad de formación que está adscrita al instituto, pero también debe tener inferencia en el Ministerio de Educación. Bien, el decreto 1082 del 86. En este básicamente se aprueba, se aprueba bajo un acuerdo al 039 del 24 de febrero de 86, en la cual se modifica la Junta Directiva del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte. Y digamos que a partir de algunas modificaciones de estatutos internos, lo que dice o lo que nos presenta es adoptar estatutos que rigen la administración y el funcionamiento de este instituto. Decir que el instituto está adscrito al Ministerio de Educación Nacional, sin embargo, pues tiene personería jurídica y autonomía administrativa y está dirigido y administrado por la Junta Directiva que está compuesta por el director general y demás funcionarios que determine la Junta. Esa Junta Directiva puntualmente del Instituto Colombiano de la Juventud y el Deporte está compuesta por el ministro de Educación Nacional o su delegado, el representante del Ministerio de Salud, representante del Ministerio de Defensa Nacional, el director del SENA o su representante, representantes de la Asociación Colombiana de Universidades, dos representantes de organizaciones y asociaciones juveniles, dos representantes de organizaciones y de deporte nacional reconocidas por el MEM. Y básicamente esta me parece interesantísima porque digamos que se aprobó bajo la presidencia de Belisario Betancourt y de la ministra de Educación Nacional, Lilian Suárez Melo. Entonces ahí empezamos a hilar procesos. Aquí no me voy a detener mucho, pero sí los quiero escuchar a ustedes, y es que aparece la ley 181 de 1995, en la cual ustedes son mega expertos, entonces quiero escucharlos de qué nos habla la ley 181. Oh, por Dios. Dale, Cristian. Deporte, con la recreación, con el aprovechamiento de tiempo libre. Entonces, dentro de eso, pues, segmentación. Hay también algo
participación, pero básicamente habla de toda la reglamentación de fomentación del, de los recursos, bueno, que con el deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre. Bueno, Muchas gracias, Cristian. Pregunta para alguno de ustedes, ¿qué significa SND? ya, profe. Sistema Nacional Sistema del Deporte. Nacional del Deporte. ¿Quién Ay, dijo? Juan. ¿Quién dijo? Yo, ¿Quién dijo? profe, yo. Yo lo dije Hola, primero. hola. Yo lo dije Yo lo dije primero. primero. No, yo No, lo no, dije no, no, primero. no. Bueno, ¿Qué para me Mario y dices, para Mario? Edwin, ya, tranquilos. Para Mario y para Edwin, ¿qué entidades conforman el SND o el Sistema Nacional del Deporte? Bueno, a nivel nacional, Sí, bueno, en ese tiempo, Coldeportes, sí. las federaciones, Ujú. la Federación Olímpica Colombiana, la Federación Paralímpica, Ujú. eh, a nivel departamental, las ligas están a nivel departamental. A nivel municipal tenemos los clubes, también tenemos las cajas de compensación y pues hay otras, pero digamos que esas serían. Pues son La privadas, escuela algunas son deportiva. privadas y Listo. otras son públicas. Que le Sí. ayude. ¿Quién le va a ayudar? Las A escuelas Edwin, gracias, deportivas. Edwin. ¿Qué más, Mario? No, profe, ya dio la mayoría. Ay, hay más, nos faltan, nos faltan. ¿Quién más se anima? James. Comité Olímpico Internacional y la Secretaría de Educación. Ujú. Bueno, gracias, James. Entonces, en relación a los principios, ahí les coloco principios de derecho social, universalidad, participación comunitaria, participación ciudadana, integración funcional, democratización y ética deportiva. Ustedes también son expertos en los principios. ¿Quién nos quiere hablar sobre uno de esos que hay ahí o sobre los que puede aportar? Los principios de la Ley 181 y del Sistema Nacional del Deporte. Yo, profe. Dale, James. Bueno, más que todo sobre la participación ciudadana. ¿Listo? En donde el decreto estipula todos los ciudadanos tienen derecho a la participación de la recreación, el deporte y la educación física. ¿Listo? Por medio de sus diferentes entidades estatales, ya sea Ministerio de Educación, eh, no sé, o el Comité Olímpico Internacional, bueno, todos esos, profe. Muy bien. ¿Quién más quiere aportar? Y que No, en cuanto a los principios de aparte, universalidad, Paola, dale. bien, Paula. digamos el principio de universalidad, que habla sobre la participación comunitaria, ciudadana, integración. Entonces, digamos que habla como todo más en los habitantes de todo el territorio y como el derecho que tiene cada uno en cuanto a la práctica del deporte, la recreación y toda la parte, digamos, de tiempo libre y cómo se pueden incluir cada uno de estos entes o cada uno de estos participantes de diferente manera. Y también pues hace énfasis a la ética deportiva en cuanto a la práctica, la recreación y el deporte, cómo se llaman y los organismos deportivos, digamos, que están dentro de eso. Ok, muchas gracias, Paola. Creo que Edwin iba a hablar. Sí, Señor. pues digamos que lo que se me quedó de esos principios es que, bueno, al igual que nosotros tenemos el derecho pues a la práctica deportiva, a la recreación, el ejercicio físico, el aprovechamiento del tiempo libre. También tenemos un deber, ¿no? Así como pues todo, si hay derechos hay deberes y ahí también dan como universalidad está el derecho y como participación ciudadana está el deber. Y el deber es, ahí lo dice, bueno, textualmente, propender, lo que quiere decir que debemos, digamos, estar dispuestos a practicar el deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre. Ok. Pues yo digo, profe, dentro de los principios hay uno que
que es muy importante, que pues es la democratización. Donde nos habla un poco de democratizar la parte del deporte, la recreación, la actividad física, que no solamente una persona pueda practicarlo, sino que pues como tal sea un derecho, que, que las personas que sientan pasión por un deporte no se vean atados de mano por la parte del dinero o la parte que no tienen un entrenador o alguien que los lleve al alto rendimiento. Entonces, democratizar todas esas actividades o todo eso que fomenta la recreación, el deporte, es muy importante. Dentro de todo eso, pienso que es importantísimo. Y también otra cosa es la integración. Cómo nos integramos todos para que el deporte, la recreación, la actividad física se encuentre en su mejor punto, se encuentre en lo más alto. Entonces, la integración es fundamental, que todos somos Colombia. Bueno, Pienso que son principios muy fundamentales. listo. Entonces, digamos que sí, sus aportes son muy valiosos en la medida en que hemos hecho alguna apropiación a la aproximación a la ley. Sin embargo, quisiera aclararles, determinar los principios es bajo lo que se fundamenta, digamos que toda la normatividad del aprovechamiento del tiempo libre, la educación física, la recreación, el deporte. Entonces, universalidad, cuando hablamos de que pertenecemos a un territorio nacional y por ende todos los programas, políticas públicas que se desarrollen deben tener la mayor cobertura posible. Participación comunitaria, ya lo habíamos hablado, que digamos que todos los diferentes grupos sociales deberían tener acceso a los programas deportivos de actividad física, de recreación. Participación ciudadana, todos esos planes, y lo hablábamos la sesión anterior de clase, todos esos planes, programas, proyectos para integrar a las diferentes, digamos que zonas de la ciudad, poblaciones, grupos poblacionales de la ciudad. Y bueno, digamos que democratización y ética deportiva como esos procesos de vinculación, pero también de regulación de la participación deportiva. Digamos que la ley 181 del 95 fue aprobada durante el gobierno de Ernesto Samper Pizano. Digamos que esta ley también se firma bajo el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el ministro Guillermo Perry Rubio, el ministro de Educación Nacional Arturo Sanabria Batel. Entonces aquí también vemos la articulación de diferentes entidades en función de la normativa nacional que abarca el deporte. Ahora me voy al decreto 1746 del 2003. Permítanme un segundo. Listo, este decreto básicamente determina los objetivos y la estructura orgánica del Ministerio de Cultura. Ojo con eso. Y se dictan otras disposiciones. Dentro de lo que encontré, bueno, este Ministerio de Cultura está adscrito, digamos que, o se determina que se adscriben al Ministerio de Cultura el Instituto Colombiano del Deporte, es decir, que se traslada, digamos que el direccionamiento de este instituto ya no al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Cultura. Básicamente determina el deporte en sus distintas manifestaciones como identidad nacional. Esto me pareció muy importante porque digamos que desarrolla todos esos valores culturales de la nación. Les voy a leer textual para que digamos que empecemos a ver el corte que se le está dando al ministerio. Y obviamente la transformación que se puede generar o que se generó en el Instituto Colombiano. Dice, el deporte en sus distintas manifestaciones hace parte de la identidad nacional y de los valores culturales de la nación. En consecuencia, hace parte de la cultura nacional. Digamos que dentro de las funciones generales que encontré del Ministerio de Cultura a partir del decreto 1746, nos presentaban 7 puntualmente. Primero, bueno, aquí ahí les muestro las 7 y la séptima es la que más me llama la atención, por eso la dejé en otro color. Proteger, preservar y rehabilitar y divulgar el patrimonio cultural de la nación, fomentar la pluralidad y diversidad cultural de la nación, promover el desarrollo cultural y el acceso de la comunidad a los diferentes planes culturales, fomentar y estimular la creación y la investigación y la creatividad artística, orientar, planear y promover la industria cinematográfica y determinar la programación de la televisión cultural. Y el séptimo, diseñar las políticas, dirigir y promover el fomento, desarrollo y práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.
Bien, y ahí entonces nos hablan del Instituto Colombiano del Deporte, que ya está adscrito al Ministerio de Cultura. Se crea por el decreto 2743 del 68, sin embargo, se reorganiza por la ley 181 del 95 como un establecimiento público de orden nacional. Ahora, al reasignarse, digamos que, o al darle otro corte desde el trabajo que se venía desarrollando con el Ministerio de Educación, entonces, digamos que además de eso, aún el ministerio también tendría ciertas inferencias de control de gestión y de ordenación del gasto. Sin embargo, ya entra el Ministerio de Cultura a formar parte del el ente rector del Instituto de Deporte. Y todos los contratos y convenios que se estaban desarrollando por Coldeportes y por ejemplo el de la Escuela Nacional del Deporte, que estaban adscritos también al Ministerio de Educación, van a tener, digamos que algún tipo de supervisión por el otro ministerio. Muy interesante de este decreto, pues que fue firmado bajo la presidencia del doctor Álvaro Uribe Vélez. Y bueno, Alberto Carrasquilla como ministro de Hacienda, Cecilia María Vélez White, ministra de Educación Nacional, María Consuelo Araujo Castro, ministra de Cultura, Fernando Grillo Rubiano, director del Departamento Administrativo de Función Pública. Listo. Y vamos al decreto 4183 del 2011, el cual fue derogado. ¿Qué es derogar? Esto ya lo habíamos visto en nuestra primera clase. ¿Qué es derogar? Cambiar, reemplazar. Reemplazar. Muy bien. Por el cual se transforma el Instituto Colombiano de Deporte, Coldeportes, en establecimiento público de orden nacional en el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación y Actividad Física. Es decir, ya no es instituto, sino que pasaría a ser departamento administrativo. ¿Y esto qué quiere decir? Que cambian en cierta medida sus funciones, su presupuesto y su operacionalización. Entonces, bueno, la denominación entonces se determina como establecimiento público del Instituto Colombiano de Deportes, y eso ya se va a llamar Coldeportes en departamento administrativo. Esto quiere decir también que es un organismo principal de la administración pública y que va a ser digamos que a nivel central, el rector de todo el sistema del deporte. Ahí es donde ya se determina que va a ser el rector del sistema del deporte, y su objetivo puntual como ente administrativo, como departamento administrativo, es formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar todo lo que tiene que ver con política pública, planes, programas, proyectos en materia de, ojo, deporte, recreación, aprovechamiento del tiempo libre de actividad física para promover el bienestar. ¿Se dan cuenta que los términos cambian? Digamos que aun cuando se mantienen algunos, hay otros que cambian. Ya no estamos hablando únicamente de la juventud, por ejemplo, no estamos hablando de salubridad, no estamos hablando de disciplina, sino fomento de la recreación, deporte, aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física para promover el bienestar y la calidad de vida. ¿Listo? Entonces, bueno, en este decreto se determina que el domicilio está en Bogotá y que desde Bogotá ejercerá las diferentes funciones a nivel nacional. Ahora me voy al decreto 4183 del 2011 y es donde nos muestran todas esas, digamos que esas funciones del departamento. Les voy a decir algunas que considero relevantes, y es, digamos, formular, dirigir y orientar la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación, actividad física, promover y difundir el conocimiento y la enseñanza del deporte y la recreación. Entonces aquí es todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación Nacional, planificar e impulsar el deporte competitivo de alto rendimiento, incentivar a fortalecer la investigación científica, regular todo lo que tiene que ver con el control del dopaje, brindar asistencia técnica a los entes departamentales, distritales y municipales para la formulación de planes deportivos, celebrar convenios, contratos con entidades o organismos que pertenezcan al Sistema Nacional del Deporte, impulsar y promover las prácticas de deportes alternativos. Aquí ya nos están abordando otro tipo de deportes, no se trabajaba cuando era instituto, por ejemplo. Ya al ser departamento administrativo aumenta un poco su cobertura. Proponer e impulsar estrategias, planes, programas y acciones para identificar talentos en el deporte.
Esto cuando ya se convierte en ministerio también tiene algún tipo de transformación. Bien, también es importante determinar que dentro del decreto se establece el Consejo Nacional del Deporte, la recreación, la actividad física y el aprovechamiento del tiempo libre. ¿Qué pasa con este Consejo Nacional? Que como el que se determinaba anteriormente, que era el Consejo, lo que es un organismo consultivo también para el gobierno nacional, está integrado por 5 delegados o representantes. Aquí ya cambia, del presidente de la República es quien determina esos delegados, que son el director del Departamento Administrativo del Deporte, y otros funcionarios que determina Presidencia de la República, los cuales son, digamos que reunidos por convocatoria o por la convocatoria del presidente, y quien sea el director del Departamento Administrativo con el Deportes. Básicamente eso. ¿Cuáles son esas funciones de ese Consejo Nacional del Deporte? Formular recomendaciones al gobierno en relación con política del deporte, que finalmente es una función que ya se estaba cumpliendo antes. Proponer al gobierno nacional recomendaciones y articular las políticas públicas de competencias con otras políticas públicas. Formular recomendaciones sobre las diferentes orientaciones que se deben dar frente al Sistema Nacional del Deporte. Proponer directrices, lineamientos sobre los criterios de financiación y cofinanciación de los proyectos que estén direccionados por el Departamento Administrativo. Recomendar y promover estrategias de articulación interinstitucional con los temas de competencias del Departamento Administrativo. Hacer recomendaciones sobre las propuestas del plan sectorial del deporte que puedan ser incluidos en el plan de desarrollo y expedir su propio reglamento. Este decreto se firma bajo la presidencia de Juan Manuel Santos, ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverri y la ministra de Cultura Mariana Garcés Córdoba. Ahora me voy con la ley 1967 del 2019, del cual ustedes también son súper expertos porque lo tenían que leer para esta semana. Y en esta ley básicamente se transforma el Departamento Administrativo del Deporte, la Recreación y la Actividad Física y el Aprovechamiento del Tiempo Libre en ministerio. Entonces, básicamente la función principal es formular, adoptar, dirigir, coordinar, inspeccionar, vigilar, controlar, ejecutar todo lo que tiene que ver con política pública, planes, programas y proyectos en materia de deporte, recreación y aprovechamiento del tiempo libre para promover bienestar, 1, calidad de vida y contribuir a la salud pública, a la educación, a la cultura. Esto es adicional a la cohesión e integración social, a la conciencia nacional y a las relaciones internacionales a través de la participación de actores públicos y privados. En relación a algunas de las funciones puntuales de este ministerio, formular, coordinar, dirigir y evaluar la ejecución de políticas, planes, programas. Esto es lo mismo que hemos venido viendo desde digamos que la organización inicial del instituto. Diseñar en coordinación con el Ministerio de Educación Nacional políticas, estrategias y acciones de planes que promuevan la recreación, la educación física. Gestionar espacios públicos que estén acondicionados en coordinación con las entidades locales, es decir, las diferentes alcaldías y gobernaciones. Estrategias para la promoción, fomento y desarrollo y orientación del deporte. Planificar el deporte, impulsar el deporte competitivo, que las instalaciones deportivas tengan los equipamientos necesarios para la práctica del deporte en las diferentes modalidades, tanto de bajo como de alto rendimiento. Formular, este es nuevo, por ejemplo, formular planes y programas que promuevan el desarrollo de la educación familiar, escolar y extraescolar de la niñez. Promover que los municipios expidan normas urbanísticas que permitan cubrir con las necesidades de carácter deportivo y recreativo de cada una de las regiones. Incentivar y fortalecer la investigación científica. Dirigir, organizar y coordinar el Sistema Nacional del Deporte. Estimular la práctica deportiva exenta de violencia y que promueva y de exclusión. Apoyar y promover las manifestaciones del deporte y la recreación que generen conciencia, inclusión, cohesión social e identidad nacional.
elaborar de conformidad con la ley orgánica respectiva y con base en los planes municipales y departamentales el plan sectorial para ser incluido en el Plan Nacional de Desarrollo de Deporte. Fomentar, promover y apoyar, regular la asociación deportiva, impulsar y promover las prácticas de deportes alternativos, identificar talentos del deporte, estimular a docentes, entrenadores, de acuerdo con las políticas trazadas en el ministerio, formular, promover y ejecutar políticas públicas para promover espacios de inclusión deportiva y recreativa de personas con algún tipo de deficiencia, limitación o restricción. Diseñar mecanismos de integración y actividades con el deporte formativo en el sector de educación y en el sector comunitario. Y bueno, digamos que aquí se presentan generalidades de las funciones del ministerio. La estructura funcional de este Ministerio del Deporte está constituida por un despacho del ministro, despacho del viceministro, secretaría general y órganos de asesoría y coordinación. Dentro del despacho del ministro está Oficina de Control Interno, Oficina de Planeación, Oficina Jurídica y Asesora de Control Interno Disciplinario. En el despacho del viceministro, Dirección de Posicionamiento y Liderazgo Deportivo. Esto lo habíamos trabajado desde otras estructuras orgánicas. Dirección y Fomento del Desarrollo, Dirección de Recursos y Herramientas del Sistema Nacional del Deporte, Dirección de Vigilancia, Inspección y Control, la Secretaría General, y dentro de los órganos de asesoría y coordinación está el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la Comisión de Personal. Básicamente, digamos que dentro de la estructura del Ministerio del Deporte se determina, bueno, más que dentro de la estructura, dentro de la normatividad, se determina que esta ley deroga al decreto 4183 del 2011 y todas esas disposiciones que sean contrarias al funcionamiento del Ministerio Nacional. Y digamos que esta norma fue aprobada, esta ley, mediante o a través del Senado, y lo firmó Ernesto Macías Tovar como el presidente del Senado. Básicamente, eso era lo que quería contarles hoy, que lográramos identificar toda la transformación que ha tenido Coldeportes, el Ministerio del Deporte, y todas las implicaciones que tiene el transformarse. Bueno, también quería contarles que es el ministerio número 18. Esto no lo había dicho, si no estoy mal, Brian, en alguna de sus exposiciones que trabajaba, y digamos que esta ley pues ya nos determina como ministerio, como uno de los 18 ministerios que hay a nivel nacional. ¿Hasta ahí tenemos alguna pregunta? ¿No? No, profe. Listo. Entonces les voy a pedir un No, favor profe. gigante. Acabo de colocarles una diapositiva, dice Cultura Física y Educación para... Y resulta que dentro del trabajo que teníamos esta semana era generar un foro, un debate en relación a todo el deporte paralímpico. No sé si ustedes vieron el material de videos y el material de lectura que les coloqué en el aula. ¿Ya lo revisaron? Más otro. ¿No? ¿Aún no? No, profe. Listo, entonces, digamos que lo que... Cristian, cuéntanos. No, profe, qué pena, se me abrió el micrófono. Perdón. Bueno. Miren, chicos, entonces digamos que lo que quería hacer hoy era un pequeño debate en relación a el deporte asociado y cómo estamos o si estamos realmente capacitados para brindar atención integral a personas en situación de discapacidad, y cómo desde nuestros procesos formativos también deberíamos exigir cómo abordar las diferentes situaciones que se nos pueden presentar como entrenadores. Y de hecho, ser un buen entrenador o ser un buen maestro también requiere de una capacitación adicional, una atención especial, unos planes de entrenamiento especiales a las necesidades de los deportistas o particularmente de los estudiantes. Entonces, digamos que lo que quería generar era un debate, pero pues si no han visto el material, realmente creo que me quedaría hablando sola.
Les voy a recomendar que por favor vean los 3 videos. Son 2 videos muy cortos y el otro es un cortometraje que dura más o menos 20 minutos, o sea que se demorarían 30 minutos viendo los videos aproximadamente. Y la lectura son 8 o 9 paginitas. Entonces la idea es que podamos desarrollarlo durante la siguiente sesión. Si el tiempo nos da, pues haríamos el debate en relación a eso. ¿Listo? Les voy a pedir un favor gigantesco y es que en este momento tenemos en el aula, voy a detener la grabación y les voy a explicar la siguiente actividad que vamos a desarrollar en estos 15 minutitos, ¿ok? Mientras yo voy desconectándome, por favor, ayúdenme a verificar cuántos estudiantes hay en aula en este momento y se van a dividir en 2 equipos rápidamente. Armen equipos ahí por el chat rápidamente.